Vamos a continuar con el tema 7 relativo al régimen impositivo o impuestos en Bolivia. Recordemos que ya hemos visto una primera parte y ahora vamos a continuar con esta segunda parte. Veamos el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, IEHD. Es diferente al IDH que todos conocemos. Este impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados grava la importación y comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados, como gasolina especial, premium, gasolina de aviación, natural, blanca, el diésel oil nacional, el diésel oil importado, el diésel oil de gas natural, el jet fuel, etc. Todos estos hidrocarburos que se están señalando. Y pagan todas las personas naturales o jurídicas que realicen la importación o comercialización de dichos productos. Para pagar se trata de tasas específicas de acuerdo al litro y que se actualizan en forma anual. Se debe pagar en forma mensual de acuerdo al vencimiento, de acuerdo al último dígito del NIT para los comercializadores y cuando corresponda para las importaciones. En cambio, el IDH, que todos conocemos, impuesto directo a los hidrocarburos, grava la producción o explotación de hidrocarburos en todo el territorio boliviano y paga toda persona natural o jurídica, pública o privada, que produzca hidrocarburos en cualquier punto del territorio nacional. Quienes no pagan los volúmenes de gas destinados al uso social y productivo en el mercado interno. ¿Cuánto se paga? ¿Cuál es la alícuota del IDH? Es el 32% sobre los volúmenes de hidrocarburos medidos en el punto de fiscalización, es decir, a boca de pozo. Existen unos equipos especiales para la medición para que se pueda cobrar exactamente el 32%. ¿Cuándo se debe pagar? En forma mensual hasta el día 25 del mes siguiente al de la producción. El ITF es un impuesto muy interesante que cuando nació tenía la característica de ser temporal, sin embargo, desde el 2004 hasta ahora se sigue manteniendo vigente y se sigue pagando. El ITF es el impuesto a las transacciones financieras y grava únicamente transacciones en moneda extranjera con mantenimiento de valor que tenga una cuantía mayor a $2,000. Se refiere a los retiros o depósitos en cuentas corrientes y también cajas de ahorro, pago de transferencias de fondos, siempre que sea todo mayor a $2,000. También adquisición de cheques de gerencia, transferencia o envíos de dinero al exterior del país a través de los bancos o entidades financieras, entrega de recepción de fondos propios o de terceros mediante sistemas de pago, la redención o retiro de depósitos a plazo fijo también están grabados siempre que sean más de $2,000 y también la participación en fondos de inversión. ¿Quiénes pagan? Todas las personas, sean naturales o jurídicas, que sean los titulares de esas cuentas corrientes o cajas de ahorro. Todas las personas que realicen pagos o transferencias de fondos, los que compren cheques de gerencia, que contraten servicios de recaudación o cobranza, que instruyan transferencias, envíos de dinero, cobren depósitos a plazo fijo o quienes rescatan cuotas de participación. ¿Cuánto se paga? Para el 2019 se mantiene el 0,30% y se paga cada vez que se realizan esas actividades. Veamos otro impuesto, el impuesto al juego. Grava los juegos de azar, sorteos y promociones empresariales. ¿Quiénes pagan? Todas las personas jurídicas, privadas o públicas que realicen estas actividades. Y quienes no pagan el impuesto al juego son todos estos juegos de lotería, de azar, sorteos que se destinan exclusivamente a la beneficencia o asistencia, o rifas, sorteos que se realizan en forma eventual en actividades públicas. ¿Cuánto se paga? Esto es lo que pagan las empresas.
el 30% para juegos de azar o sorteos y 10% para promociones empresariales. Y se paga en forma mensual de acuerdo al vencimiento y del último dígito del NIT. Entonces, el impuesto al juego que acabamos de ver pagan las empresas. Pero también existe un impuesto a la participación en juego, que grava justamente que personas naturales realicen y participen en estos juegos. Entonces pagan todas las personas que participan en juegos de azar, quienes compran fichas, tickets, boletos, etc. Y no pagan las promociones empresariales, las rifas con fines benéficos, juegos que se realizan como pasatiempo o recreo sin fines de lucro. ¿Cuánto paga la persona que participa en estos juegos? El 15%. ¿Y cuándo va a pagar? En el momento en que compra el ticket, ya está incluido. Y los que venden estos tickets, que son las empresas que se dedican a realizar estos juegos, tienen que actuar como agentes de percepción o sustitutos y deben efectuar el pago en favor del Estado cada mes de acuerdo al vencimiento y al último dígito de su NIT. Ahora bien, al principio de este tema les señalaba que en Bolivia tenemos un régimen general y tenemos 3 regímenes especiales: el simplificado, el régimen agropecuario unificado o RAU y el sistema tributario integrado o STI. Estos 3 son especiales y tenemos un régimen general. El régimen general corresponde absolutamente a todos los contribuyentes que tengan su NIT, número de identificación tributaria, y emitan factura. En el caso de los comerciantes, por ejemplo, el capital tiene que ser mayor a 60.000 bolivianos. Los contribuyentes son personas naturales, por ejemplo, todos los profesionales, los que se dedican a un oficio, etcétera, las empresas unipersonales, las personas jurídicas, todo tipo de empresas, ya sean conformadas como sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, pero también las que se conforman de acuerdo al Código Civil, asociaciones, fundaciones. En el régimen general, el Servicio de Impuestos Nacionales realiza una clasificación en 3 grupos para el mejor manejo de contribuyentes, y esos grupos son PRICO, GRACO y Resto. Principales contribuyentes son PRICO, GRACO son grandes contribuyentes y Resto somos el resto de los mortales. En PRICO están las 100 empresas de mayor magnitud en pago de impuestos en el país. En GRACO están entre 101 a 2.100 empresas con el pago de mayores impuestos en el país y se separa en grupos de A y B, que no indica, en realidad no se conoce exactamente la razón, pero se supone que son criterios internos que ha adoptado Impuestos Nacionales. Y luego estamos todos los demás, que estamos en el grupo del resto de contribuyentes, que pagamos los impuestos dentro del régimen general. Tenemos entonces los 3 regímenes especiales. Comencemos con el régimen tributario simplificado. En el régimen tributario simplificado se encuentran todas aquellas personas naturales, no empresas, personas naturales que se dedican a actividades como comerciantes minoristas, artesanos o vivanderos. Vivanderos son los que venden alimentos preparados, comida o refrescos en pequeños kioscos, por ejemplo, ¿no? En el régimen especial están entonces los comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos que tengan un capital entre 12.001 bolivianos hasta 60.000 bolivianos. Quienes tienen menos de 12.000 bolivianos como capital no necesitan inscribirse. En el régimen simplificado, entonces, otra condición es que los ingresos anuales sean menores a 184.000 bolivianos. Todo esto rige desde el 1 de enero del 2019 en estos montos, en virtud del decreto 3698 del 2018.
porque antes de este decreto 3698, el capital para el régimen simplificado era hasta 37,000. Pero desde este decreto supremo 3698, el capital es hasta 60,000 bolivianos. En el régimen simplificado se paga en forma bimestral de acuerdo a la categoría y se divide en categorías desde la categoría 1 hasta la 6 de acuerdo al capital conforme se evidencia en este cuadro. Por ejemplo, en la primera categoría se encuentran comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos que tengan un capital desde 12,001 hasta 15,000 bolivianos y pagan bimestralmente 47 bolivianos. Y así sucesivamente hasta la categoría sexta, que va de un capital de 37,001 bolivianos hasta 60,000, que pagan 350 bolivianos en forma bimestral. En el sistema tributario integrado, que es otro régimen especial, se encuentran las personas naturales, no empresas, que presten servicio público y que tengan en su propiedad máximo hasta 2 vehículos de transporte urbano o interprovincial. Entonces, en este régimen especial que se denomina sistema tributario integrado, que está destinado a personas naturales que tienen en propiedad hasta máximo 2 vehículos de transporte urbano o interprovincial, se paga en forma trimestral de acuerdo a estas categorías, tomando en cuenta sus ingresos en bolivianos. Por ejemplo, ingresos bolivianos de 1,000 se paga en forma trimestral 100 bolivianos. O en este caso se llega hasta la categoría 3, ingresos de 4,000 bolivianos se paga 400 bolivianos. Y luego tenemos el régimen agropecuario unificado o RAU, que está destinado a personas naturales y sucesiones indivisas, es decir, herencias que aún no se han dividido, que realizan actividades agrícolas o pecuarias en predios o inmuebles, en extensiones, cuya superficie esté comprendida dentro de los límites establecidos. Y aquí se encuentran los límites. Y depende también de la zona. Se paga diferente en el altiplano y puna, en los valles, en la zona tropical o en la subtropical. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos los vencimientos mensuales. Les he repetido, en varios tipos de impuestos se paga de acuerdo al último dígito del NIT. Por ejemplo, el IVA, ¿verdad? O el IT. Entonces, cuando termina el NIT en 0, se debe pagar hasta el 13, hasta la fecha 13 de cada mes. Si voy a pagar, por ejemplo, de agosto, tengo que pagar hasta el 13 de septiembre. Y así va sucesivamente. Si termina en 1, debo pagar hasta el 14. Si termina en 2, hasta el 15. Y así va sucesivamente hasta, por ejemplo, si mi NIT termina en 9, debo pagar hasta el 22 de cada mes. Y con eso tenemos entonces este tema, el tema 7, que concluimos de esa manera.